Buenas tardes, profesora y compañeras. Hoy vamos a presentar los ácidos nucleicos. Las integrantes somos Verónica Alejandra Caicedo Muñoz, Karen Melisa Mendoza Lozano, Isabela Ordóñez Victoria, Ani Vanessa Saavedra Pérez y mi persona, Valeria Alejandra Spitiavenia, del grado 11.5. Contenido. Primero, ¿qué son los ácidos nucleicos? Segundo, características. Tercero, clasificación. Tercero, punto 1, ADN. Tercero, punto 2, ARN. Cuarto, estructura. Quinto, función. Sexto, función y aspectos generales. Y séptimo, ¿por qué son importantes los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y expresión de la información genética. Son los polímeros fundamentales para la construcción de la vida. Son gigantescas cadenas de moléculas, en este caso monómeros. Un monómero es una molécula de pequeña masa molecular que está unida a otros monómeros, a veces cientos o miles por medio de un enlace químico generalmente covalente, formando así los polímeros, llamados nucleótidos, los cuales son moléculas formadas por una pentosa, una base nitrogenada y un grupo de fosfato, que se encuentran unidas entre sí mediante un enlace covalente. En los ácidos nucleicos reside toda la información de los organismos vivientes, por ejemplo, ácido desoxirribonucleico, ácido nucleico péptido, ácido nucleico glicólico. En pocas palabras, los ácidos nucleicos son macromoléculas clave en la continuidad de la vida. El ADN lleva la información hereditaria de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener en funcionamiento células, tejidos y organismos. También vemos que los ácidos nucleicos están formados por carbono, oxígeno, fósforo, hidrógeno y nitrógeno. Características. Los ácidos nucleicos se caracterizan por ser macromoléculas, las cuales almacenan o permiten la transferencia de la información genética, la cual determina las características y funciones de las proteínas vitales de un ser vivo. Se forman por la repetición de monómeros, pequeñas moléculas unidas por enlaces químicos. Fueron descubiertos por Johann Friedrich Miescher en el año 1869. Se clasifican en dos tipos: el ADN ácido desoxirribonucleico y el ARN ácido ribonucleico. Son los encargados de transmitir y ejecutar la información genética de los organismos. Como su nombre lo indica, la naturaleza de los ácidos nucleicos es ácida y son moléculas que tienen alta solubilidad en agua, es decir, son hidrofílicos. Al pH fisiológico, la molécula está cargada negativamente por la presencia de los grupos fosfatos. Como consecuencia de esto, las proteínas con las que el ADN se encuentra asociado son ricos en residuos de aminoácidos con cargas positivas. La asociación correcta del ADN es crucial para su empaquetamiento en las células. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico, el cual corresponde al ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y en los virus. Dependiendo de su tipo, pueden ser más o menos vastas, más o menos complejas y pueden presentar diversas formas. El ADN. El ADN es un nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y en algunos virus. También es responsable de la transmisión hereditaria, ya que los segmentos del ADN portan los genes que poseen toda la información genética de un individuo. La función principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Las moléculas de ADN consisten en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Así que, desde el punto de vista químico, el ADN es un polinucleótido. Cada nucleótido, a su tiempo, está formado por un glúcido, el cual es la desoxirribosa, una base nitrogenada, que puede ser adenina, cual corresponde a la letra A, timina, la T, citosina, la C, o guanina, la G, y un grupo fosfato, que es derivado del ácido fosfórico. Entonces, lo que distingue a un polinucleótido de otro es la base nitrogenada, y por ello la secuencia del ADN se especifica nombrando solo la secuencia de sus bases. El ARN. El ARN es una biomolécula con una sola hélice que está presente en organismos eucarióticos y procarióticos, y es aquel que se encarga de la síntesis de proteínas. En ocasiones, el ARN es el único material genético que presentan los virus. Al igual que el ADN, el ARN está formado por una cadena de compuestos químicos llamados nucleótidos,
Cada uno está formado por una molécula de azúcar llamado ribosa, un grupo fosfato y uno de 4 posibles compuestos nitrogenados llamados bases, la cual sus nombres corresponden a la adenina, guanina, uracilo y citosina. Estos compuestos se unen igual que en el ácido desoxirribonucleico. El ARN se diferencia químicamente del ADN por 2 cosas. La primera, la molécula de azúcar del ARN contiene un átomo de oxígeno que falta en el ADN. La segunda, el ARN contiene una base de uracilo en lugar de una timina del ADN. El ARN se divide en 3 tipos. Estos se determinan por su función que ejercen y el lugar en el que se ubican. Por ejemplo, el ARN-M es el ARN mensajero, el ARN-T es el ARN de transferencia y el ARN-R es el ARN ribosómico. El ADN necesitará del ARN para funcionar de manera correcta, ya que este será el encargado de transferir la información durante la producción de proteínas, las cuales necesitan de las moléculas para su desarrollo. Como sabemos, los ácidos nucleicos son polímeros nucleótidos. Los nucleótidos, a su vez, están conformados por 3 moléculas, un azúcar, un ácido fosfórico y una base nitrogenada. Los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos, es decir, largas cadenas moleculares compuestas a partir de la repartición de piezas más chicas conocidas como monómeros. Primero se encuentra la base nitrogenada, una purina o una pirimidina, y segundo se encuentra la pentosa, una ribosa o desoxirribosa según el ácido nucleico. Y tercero se encuentra el grupo fosfato, causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda características ácidas. Estas funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de la información genética. Las bases nitrogenadas son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógenos que crean anillos heterocíclicos. Se conocen 2 tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Las purinas se componen de 2 anillos condensados, mientras que las pirimidinas están formadas por un solo anillo. Los átomos de carbono y nitrógeno de los anillos se identifican mediante números naturales. Del 1 al 6 están para las pirimidinas y del 1 al 9 para las purinas. Las purinas se sintetizan de nuevo en el hígado como monucleótidos, unidos por la molécula de ribosa 5-fosfato. Las pirimidinas lo hacen como bases libres y después se unen a la ribosa 5-fosfato. Las purinas características de los ácidos nucleicos son la adenina y la guanina. Ambas están presentes en los nucleótidos del ADN y del ARN. También es importante mencionar que el recambio de ácidos nucleicos da lugar a la liberación de las bases libres, tanto de purinas como de pirimidinas, y estas bases se reciclan y se unen a una pentosa y a un grupo fosfato para generar de nuevo el nucleótido. Los ácidos nucleicos están formados por átomos de C, H, O, N y P. Existen 2 tipos de ácido nucleico, que es el ácido desoxirribonucleico y el ARN, que es conocido como el ácido ribonucleico. Su función es almacenar y transmitir la información genética. Ambos son polímeros cuya unidad básica son los monómeros llamados nucleótidos y existen 2 tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos. El ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y en los virus. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Un nucleótido está formado por 3 subunidades: un grupo fosfato, una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, y una base nitrogenada. El azúcar presente en el ácido nucleico puede ser el azúcar desoxirribosa del ADN o el azúcar ribosa del ARN. El ácido desoxirribonucleico del ADN codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. ¿Qué función tiene el ácido nucleico? Estos ácidos controlan y dirigen la síntesis de todas las proteínas que componen a un ser vivo. Además, son la clave en la reproducción, ya que permiten la formación de nuevas cadenas que constituirán en un nuevo individuo. Los ácidos nucleicos son biomoléculas de la misma forma que los glúcidos, los lípidos y las proteínas, y por ello todos los seres vivos las poseen. Los ácidos nucleicos son las moléculas que contienen información genética, información que dirige y controla la síntesis de proteínas de un organismo.
Estos proporcionan la información que determina la especificidad y características biológicas de las proteínas. Y las proteínas son polímeros formados por monómeros llamados aminoácidos y unidos mediante enlaces peptídicos, que permiten que determine la forma y la estructura de las células y dirigen así casi todos los procesos vitales. Y más específicamente, el ADN almacena la información genética para la transmisión de una generación a otra mediante la división celular en meiosis o mitosis. Además de su función más evidente, la de proveer la información genética que nos determina el ADN, tiene otras funciones, por ejemplo, replicación, la capacidad de hacer copias de sí mismo que permite la información genética y que se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee el ADN. El metabolismo celular interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. La mutación es la que muestra la evolución como especie que está determinada por la función de la mutación del ADN. También la diversidad biológica que responde a esta capacidad. Ellos son fundamentales para la vida como la conocemos, ya que son imprescindibles para la síntesis de proteínas y para la transmisión de la información genética entre generaciones, que es lo que nosotros conocemos como herencia. Por eso, la protección del ADN es fundamental para la vida del individuo y de la especie en general. Agentes químicos tóxicos como la radiación ionizante, metales pesados o sustancias cancerígenas pueden causar alteraciones en la molécula de los ácidos nucleicos. Esto ocasiona enfermedades que, en algunos casos, pueden llegar a ser transmisibles a las generaciones que vienen. En la ciencia, los ácidos nucleicos son la única forma que tiene una célula para almacenar la información en sus propios procesos y así transmitirla a su descendencia. Cuando los ácidos nucleicos fueron descubiertos como portadores de información hereditaria, los científicos fueron capaces de explicar el mecanismo de Darwin, la teoría de Wallace de la evolución y la teoría de Mendel de la genética. Las enfermedades genéticas se producen cuando se introducen errores en los genes que lleva el ADN. Estos errores crean ARN defectuoso, que es lo que crea las proteínas defectuosas que no funcionan de la manera que se esperaba. El cáncer es causado por un daño en el ADN o la interferencia con los mecanismos para su replicación o reparación. Por esto es importante saber que mediante la comprensión de los ácidos nucleicos y sus mecanismos de acción, podemos entender cómo las enfermedades se producen y finalmente cómo curarlas. Muchas gracias por la atención.